Inicio de capítulo 8. El destino manifiesto estadounidense. Epígrafe. Debéis conducir vuestro gobierno del modo considerado constitucional de acuerdo con las teorías anglosajonas de la ciencia política. Que estas teorías os agraden o no, entendemos que son las mejores para vosotros, y que nuestro deber es obligaros a seguirlas. H.W. Dads. The United States and Nicaragua. Annals de la American Academy of Political and Social Science, capítulo 32. 1927, página 137. No queremos que el vigor o la fuerza moral de nuestro país se agote, con interminables intromisiones y mediaciones en todas las disputas, grandes y pequeñas, que afligen al mundo. Nuestro ideal es hacer a Estados Unidos más fuerte, mejor y más excelso, porque solo de ese modo, según creemos, puede prestar el mayor servicio a la paz mundial y al bienestar de la humanidad. Congreso. Rec. 66. Congreso. Primera sección. Página 3784. Albert K. Weinberg afirmaba que el nacionalismo, rara vez es compatible con el respeto a los derechos ajenos. La expansión territorial, el engrandecimiento nacional, tiende a deteriorar la unidad y la paz internacional. Este expansionismo halló en el nacionalismo un poderoso estímulo, se basó en una ideología moral, que permitió este expansionismo sin sentirse en una posición herética. La idea de un destino manifiesto cobró carácter general alrededor de 1820, mientras que la idea de un destino del dominio continental alrededor de 1840. Se creía en un derecho natural, el derecho de la naturaleza, deriva de una ley natural, eterna, universal de suprema obligatoriedad y dictada por Dios, como justificación moral del expansionismo estadounidense. La primera doctrina que reflejó la teología nacionalista del destino manifiesto fue la idea de un decreto divino de independencia. A esta doctrina le siguió otra, la doctrina de una misión nacional que tuvo efectos perdurables sobre el nacionalismo estadounidense posterior. Franklin afirmó orgullosamente que la providencia habría asignado a América un puesto de honor por la lucha de la dignidad y la felicidad de la naturaleza humana. La misión humanitaria impuesta por la providencia pareció tener doble carácter. Por una parte se asignaba a América la misión de perfeccionar la democracia, la misión de aplicar al gobierno la doctrina de los derechos naturales. La realización de esta excelsa tarea permitiría que América fuese inmediatamente, en palabras de Franklin, una suerte de refugio de quienes aman la libertad. Destino manifiesto página 29. El desarrollo de la democracia permitiría también, como lo proclamó Nathan Fisk, que a su tiempo la libertad extendiera su benigna influencia a las naciones salvajes, esclavizadas e ignorantes, y de ese modo reinase universalmente. Weinberg, 1968, página 29. Esta misión nacional, conlleva ideales de carácter internacional. Se creía que todos los imperios antiguos se habían erigido por la conquista, sin embargo los Estados Unidos, este nuevo imperio era fundado en la libertad y consagrado a la causa general de la humanidad. La extensión territorial, se relacionaba con la seguridad nacional, porque su amplitud mayor o menor, permitía o eliminaría respectivamente la adyacencia de un peligroso enemigo. En realidad, este poderoso deseo de expansión, que se traduce en desprecio y odio, son proyectados hacia el resto de la humanidad, temiendo que ésta haga lo mismo con el imperio expansionista. Ha de suponerse que si se llegara a detener su expansión, otra nación será la que se expandirá sobre el imperio pasivo, por lo tanto, debe mantenerse una actividad expansionista constante. La seguridad y la garantía del imperio, se supone superior a los derechos legales de otras naciones. Surge otro derecho natural, el derecho a la libertad. Este derecho no se prestaba al expansionismo, en cambio, el otro derecho que surgió sí se prestó, el derecho natural a la seguridad. La seguridad reclama derechos políticos más amplios y justifica el expansionismo. Ante la amenaza externa, se refiere al mal y a la ponzoña de las otras naciones. Pero cuando es Estados Unidos el que arremete, se justifica porque el imperio está habilitado por una ley natural a la seguridad. El expansionista tiene como consecuencia, un intenso miedo de ser conquistado, invadido, debilitado, menoscabado. La nación conquistadora teme sufrir el mismo daño que produce. Surge un tercer derecho mucho más amplio que los dos primeros, el derecho natural a la persecución de la felicidad. Weinberg, 1968, página 43, considero la existencia de una conducta nacional,
es decir, existen naciones introvertidas, extrovertidas, autoritarias, dependientes. La lectura de la historia de la justificación de carácter moral, nos permite apreciar la evolución del nacionalismo expansivo estadounidense. Ya veremos el rasgo de carácter autoritario y alienado en el comportamiento de este imperio. Por un lado, el interés propio nacional, es manifestado como altruismo internacional. Sin embargo, detrás de dicho altruismo y preocupación por guiar a las naciones, que no pueden gobernarse a sí mismas, la política del buen vecino, se transforma en la racionalización de un profundo deseo de poder, de dominio, y odio, con el fin último para subyugar a los pueblos más débiles militarmente. Esta justificación es hipócrita e insincera, y el altruismo no adopta la forma de abnegación, sino de engrandecimiento propio, de tal manera que el crecimiento de uno, puede realizarse únicamente a expensas de otros, donde el crecimiento de un miembro de la comunidad, significa la obligada contracción del otro. La moral nacional estadounidense se considera como autosacrificio, pero ante la moral internacional como autoengrandecimiento. Podemos decir que en el imperio, hacia adentro existe una apariencia de preocupación por el bienestar universal de las naciones, sin embargo esta preocupación hacia afuera tiene un fin utilitario, y que apunta a la opresión y al despojo. Albert Weinberg afirmó que el destino manifiesto representa un lema expansionista mediante el cual se debía incorporar a Estados Unidos todas las regiones adyacentes. Esto se supone un deber inevitable, una misión moral encomendada por Dios, el destino, o una fuerza impersonal superior. El expansionismo estadounidense es una ideología cuyo contenido puede ejemplificarse aunque no se agota en las ideas del destino manifiesto. Esta ideología expansionista es un abigarrado cuerpo de doctrinas de justificación. 1. Dogmas metafísicos sobre cierta misión providencial. 2. Leyes casi científicas relativas al desarrollo nacional. 3. Conceptos sobre el derecho nacional e ideales sobre el deber social. 4. Racionalizaciones, jurídicas e invocaciones a una ley superior. 5. Propósitos de difusión de la libertad y planes de extensión de un absolutismo benévolo. Weinberg, 1968, página 16. El imperio estadounidense, mientras somete a las naciones más débiles, por el otro lado se somete a fuerzas impersonales. Este comportamiento nacional, es característico del carácter autoritario. Por un lado somete y por el otro se somete al designio de un Dios, un destino manifiesto o evidente que el mismo imperio no puede explicar porque no existe una dilucidación racional. Dios lo ha querido así, y así deberá ser. Sin embargo, y he aquí el detalle que queremos subrayar, el carácter autoritario se manifiesta a través del vínculo, y por lo tanto se necesita de la sumisión, de la pasividad y el sometimiento de un otro. Debemos detallar aquí que este mecanismo de evasión de la libertad, se manifiesta en forma inconsciente. Ya he mencionado la falacia de un imperio libre, porque al someter a las demás naciones ha perdido su libertad para atar y al mismo tiempo quedar atado a vínculos de dependencia. Por lo tanto, la idea de libertad que tienen tanto el imperio estadounidense como las mismas naciones que están ligadas a él, ya sea por voluntad propia o no, es una idea ficticia de libertad, absolutamente falsa. Ninguno de ellos es libre, todos están encadenados mediante forzosos vínculos de dependencia. Muchas naciones también evaden la libertad al someterse temerosamente y pasivamente al imperio, en lugar de proponerse la unidad, los medios comerciales, económicos, y políticos adecuados para procurar la libertad. En lugar de intentar la unidad continental, permanecen aisladas unas de otras, contribuyendo de esta manera al robustecimiento imperial. Esta ideología supone que la divina providencia había decretado desde antes de la fundación de este mundo la incorporación de todas las regiones adyacentes a los Estados Unidos. Ese misterio, inexplicable, impenetrable, enigmático por el cual la divinidad eligió al imperio para regir a la humanidad, es el resultado de la transmutación histórica del puritanismo y el calvinismo monoteocéntrico, en la filosofía política del imperialismo, que a través de mecanismos inconscientes, y mediante largos procesos, ha transitado de un estado al otro. Este misterio filosófico y político que ha entronizado universalmente al imperio por encima de las naciones, es el mismo misterio por el cual la divinidad calvinista no puede explicar racionalmente cómo es posible que la providencia ha decidido predestinar al mundo en dos sectores, el uno para la salvación, y el otro para la condenación, y esta decisión divina, ha quedado establecida desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, creo haber demostrado que los términos destino manifiesto,
o destino evidente, responden a transmutaciones históricas construidas desde la época de la Reforma Protestante, y son equivalentes del término predestinación política, propios de la predestinación calvinista. A pesar de autoconsiderarse los campeones de la democracia, la ideología expansionista estadounidense guarda cierta similitud con la doctrina nazi. 1. Ambas son expansionistas. 2. Ambas consideran que son predestinadas para iluminar la humanidad por una fuerza impersonal, llámese Dios, la nación, la divina providencia, el deber, el destino, las leyes de la naturaleza, la historia. 3. Ambas odian la vida. 4. Ambas se ven a sí mismas libres e independientes, cuando en realidad han evadido la libertad al establecer vínculos de dependencia, sometiendo a otras naciones más débiles, a las cuales se desprecia y se ama simultáneamente. 5. Ambas son autoritarias, están imbuidas de un anhelo sádico de poder. 6. Las técnicas de opresión son las mismas, el militarismo, el belicismo, la publicidad falsaria, la mentira, la imposición del miedo, la intervención militar. 7. Ambas celebran la victoria del más fuerte y simultáneamente la opresión, la depredación, e incluso el exterminio del más débil. 8. Ambos desean poseerlo todo, la dominación mundial, tener control absoluto sobre todo y todos. 9. Ambas poseen fuertes tendencias hacia el racismo, la xenofobia, el sexismo. Ambas se autoconsideran una cultura superior. 10. Ambas racionalizan el apetito de poder, al afirmar que lo hacen por el bien de la cultura y la democracia a nivel mundial. Ambas afirman luchar por la paz y la libertad, sus intentos de dominación no se interpretan como opresión, sino que suponen actos de defensa contra aquellos que desean dominar. 11. Como hemos visto, ambas están inspiradas en la teoría del darwinismo social de la supervivencia del más apto. Si bien Darwin no expresó tan abiertamente aunque lo hizo una doctrina de carácter racista, el darwinismo social interpretado por Spencer y Bagehot, construyeron una realidad diferente. 12. Ambas expresan lo mismo, buscan el beneficio de la humanidad, en cambio sus enemigos se oponen a tal notable empresa. A finales del siglo XIX, y principios del XX, se levantó una generación de jóvenes intelectuales, Manuel Ugarte, Eduardo Prado, César Zumeta, José Enrique Rodó, José María Vargas Vila, Rufino Blanco Fombona, Santos Chocano, Jaime Freire, Leopoldo Díaz, entre otros, que vieron la amenaza de un posible protectorado estadounidense en nuestro continente, el temor de una intervención armada, la política del gran garrote de Roosevelt, y su corolario a través del cual se estableció el derecho de injerencia de la doctrina Monroe, su vigencia como instrumento de una dominación económica y política. Se veía amenazada la autonomía y el porvenir de la patria grande de Ugarte. Quiero recordar a esta generación del 900, valorando su amor a la libertad, su entereza, su sentido de responsabilidad y compromiso con las generaciones futuras entre las cuales nosotros formamos parte. Rodó se dirige a la juventud de nuestro continente instándole a abandonar el utilitarismo anglo-estadounidense, la vida sin propósitos, sin ideales, para valorar el amor a la vida, a la libertad, rechazando el dogma del triunfo del más fuerte y del imperialismo, para impedir la asimilación de la cultura yanqui en el continente y no dejarse impresionar por las luces que emanan de este imperio, ni por sus cantos de sirena. Transcribiré las expresiones de José Enrique Rodó que aparecen en el folleto de Juan José López Silveira, en Imperialismo Yanqui en América Latina, 1961, sobre la política intervencionista de Estados Unidos, escrito en 1915, donde los Estados Unidos se proponía interferir en la Revolución Agraria Mexicana como medida ejemplarizante para los demás países de nuestro continente. El gobierno de los Estados Unidos del Norte, según informaciones telegráficas de estos últimos días, ha propuesto a la consideración de los representantes diplomáticos de las naciones latinoamericanas ante aquel país la conveniencia continental que podría haber en una acción conjunta de los pueblos de América para intervenir en la lamentable situación interna de México y procurar una solución que la normalice. En nuestra condición de país comprendido dentro de los que han sido objeto de esa delicadísima consulta, nos importa que la cooperación de nuestra diplomacia en las deliberaciones a que aquella dé lugar se inspire en una seria reflexión y tenga en cuenta toda la complejidad de intereses, morales y materiales, que afecta para la América entera, y singularmente para nosotros, la consideración de esa propuesta. En principio,
toda intervención extranjera en asuntos internos de un Estado soberano, máxime cuando estos asuntos no tienen complicaciones de hecho que hieran directamente las inmunidades o la dignidad de otros Estados, debe excluirse y repudiarse con resuelta energía, haciendo de esa exclusión uno de los fundamentos esenciales de toda política internacional americana. Aceptar transacciones o condescendencias en la aplicación de ese principio, significaría un gravísimo precedente, que, más que a nadie, debería alarmar a las naciones de escasa extensión territorial, condenadas si ese criterio quedase autorizado a la afrenta de las intervenciones de afuera, siempre que la apreciación, justa o injusta, de sus vecinos poderosos creyera llegada la oportunidad de inmiscuirse en sus querellas internas. La política internacional de los Estados Unidos del Norte tiene antecedentes conocidos, en cuanto a su injerencia en las cuestiones domésticas de los pueblos de este continente. El propósito de intervención que ahora se insinúa, resultaría en cualquier caso lógico y consecuente con esa orientación histórica de la política norteamericana, pero para los demás pueblos del Nuevo Mundo consultados con cortés oficiosidad se presenta la ocasión de resolver si les toca cooperar, directa o indirectamente, al desenvolvimiento de una norma internacional que tienda a establecer, en América, algo como una tutela protectora y filantrópica de los fuertes y ordenados sobre los débiles y revoltosos. Que, válida la superioridad de su fuerza, la poderosa nación del norte haya ejecutado sus intervenciones desenmascaradas, como en Cuba y Panamá, y ejerza una intervención constante y encubierta en los negocios públicos de otros estados hispanoamericanos, es cosa que no constituye gran baldón para las demás repúblicas del continente, si se considera que no les es exigible con justicia una acción internacional proporcionada a los medios y recursos de su enorme vecino. Pero que todo eso vaya a continuar y completarse con el asentimiento expreso y la colaboración complaciente de los propios pueblos de la América Latina, es una aberración que jamás podría disculparse y contra la cual deben prevenirse seriamente los gobiernos consultados para dar formas al propósito interventor de que se habla. Nos referimos en todo lo que va dicho, a cualquier género de intervención material, a cualquier injerencia que tenga por manera de manifestarse la cooperación de fuerzas extranjeras a favor de uno u otro de los partidos que se disputan, en México, el gobierno. No aludimos a las intervenciones de orden moral, consistentes en los buenos oficios que puedan ofrecerse para la solución de la espantosa crisis, con propósitos de conciliación y sobre la base indeclinable de la conformidad espontánea y expresa del pueblo desgarrado por la guerra civil. Lo primero es radicalmente inaceptable, lo segundo obedecería a un sentimiento de solidaridad continental, y aún más, de solidaridad humanitaria, que no podría suscitar sino adhesiones y aplausos, pero es necesario cuidar de que no se traspase en lo más mínimo la línea que separa estas intervenciones amistosas de aquellas imposiciones deprimentes. José Enrique Rodó, El Telégrafo, Montevideo, 4 de agosto de 1915. Por otro lado recordemos al argentino Manuel Ugarte, el precursor de la lucha antiimperialista en nuestra patria grande, que como un profeta, y antes de los estallidos de las grandes guerras imperialistas vio de antemano el peligro yanqui expansionista y destructor. Esa patria grande mencionada por Ugarte, nota al pie, Ugarte, Manuel. 1960. La patria grande. Buenos Aires, Editorial Coyoacán. Fue también el ideal de Simón Bolívar, San Martín, Castelli, Moreno y Monteagudo. Cierre de nota al pie. Manuel Ugarte escribió más de 40 volúmenes y sin embargo, jamás pudo tener en vida la satisfacción, de ver tan solo una de sus obras editada en su propio país. Recién en 1953, la editorial indoamericana reeditó El porvenir de América Latina. Ugarte denunció la acción imperialista, y propugnó la unidad nacional de nuestras desunidas repúblicas, y finalmente murió en 1951 sin ver tan solo un texto suyo publicado en Argentina. El gran poder bélico y prepotente del imperio estadounidense paralizó a los oponentes, generó miedo en el espíritu de las naciones subyugadas y más débiles, produciendo como consecuencia una fuerte resistencia ante la confrontación y la desobediencia nacional. Este miedo generalmente inconsciente, se traduce a menudo como sometimiento, resignación, imitación, indiferencia e incluso admiración por el agresor, poniéndole sordina a los discursos de libertad y soberanía nacional. Construyendo una interpretación ingenua del agresor, al negar sus intenciones expansionistas e injerencistas. Este desinterés por saber, por profundizar y comprender, nos habla de la resistencia a la oposición y al cambio. En el fondo se conoce muy bien las intenciones del agresor,
pero se le pone sordina para permanecer ausentes de toda implicación, y evitar la ansiedad que genera defender la soberanía nacional de la colosal tiranía expansionista del agresor. El resultado de esto es el sometimiento, la inacción, y el establecimiento de vínculos de dependencia. La admiración por el agresor, la negación de su violencia expansiva y el miedo hacia su poder destructor, se manifiestan simultáneamente. Es una tarea muy difícil la de admirar al agresor, sin sospechar en ningún momento, y sin llegar a advertir jamás su flagrante prepotencia, expoliación, injerencia, odio racial, intervencionismo, muerte y destrucción expansionista. Nos llama la atención que aún muchos intelectuales con una profunda capacidad de autoescrutinio, lleguen al grado de admirar a las fuerzas que agreden a sus propias naciones, a sus conciudadanos y como si fuera poco, estos mismos intelectuales se arrebujan en las banderas de las potencias colonizadoras que subyugan a sus propias naciones. Si bien es verdad que esta conducta puede responder a intereses económicos, no desestimamos que al mismo tiempo responda a un miedo profundo e irracional hacia ese mismo agresor admirado. Ciertas convicciones las cuales defendemos con tesón, a menudo se construyen en base al miedo. Las vivimos como nuestras, cuando en realidad son impuestas desde exterior. ¿Cómo podemos desconocer la doctrina Monroe, la doctrina del destino manifiesto, la injerencia del imperio irrumpiendo en nuestras naciones, los golpes de Estado que han organizado conjuntamente con las fuerzas militares de nuestras propias naciones, y la muerte que han provocado en nuestros pueblos? ¿Qué personas pueden ser capaces de blandir la bandera del agresor y al mismo tiempo su propia bandera nacional, sabiendo que su pueblo ha sido asesinado, perseguido, humillado, y saqueado por ese agresor cuya bandera flamea en sus manos? El miedo al agresor conduce frecuentemente a la negación del agresor. No hay un agresor, no existe un agresor, son patrañas, mentiras, de algunos que nos quieren infundir miedo. Esta negación se manifiesta como mecanismo de defensa, de resistencia, en el fondo no se acepta la existencia de un agresor. Se suprime todo intento de cuestionamiento y se le da otra interpretación adicional en la cual el agresor reaparece como protector. Sin embargo, el miedo e incluso la hostilidad hacia el agresor a menudo permanecen reprimidos, interpretándolo como un aliado en lugar de un enemigo, y renunciando a la confrontación para unirse a sus pretensiones expansionistas. El análisis descolonizador, y su comprensión dimensional mediante el estudio de los procesos históricos bajo la interpretación inconsciente, nos ayudará a vislumbrar aún más la influencia colonizadora. El estudio del inconsciente nos revelará una dimensión arcana sobre las causas genuinas, generalmente racionalizadas, reprimidas o negadas, que son muy difíciles de detectar desde la superficie consciente. Podemos vivir en un medio secularizado, y al mismo tiempo ignorar completamente que estamos siendo afectados por fuerzas centenarias, cuyos contenidos místicos se han integrado sucesivamente a diversos conocimientos sustitutivos. El pensamiento colonialista expansionista está impregnado de un profundo odio hacia la vida, de fuerzas compulsivas donde no es posible detenerse, donde se desea poseer cada vez más, y donde nada obtenido es suficiente. Su concepto industrializado del tiempo, tiende a ver con celeridad la existencia, juzgando a las demás naciones como estáticas, pasivas, infantiles. Se hace necesario tenerlo todo, poseerlo todo, dilatar cada vez más lejos los límites territoriales hasta abarcar todo el mundo si fuera posible. Nada logra saciar el apetito desmedido y rampante de poder y posesión. Si se detiene ese proceso expansivo, se corre el peligro inminente que otras naciones tomen su lugar. Por lo tanto, es necesario mantener viva la llama de la expansión para evitar la expansión de un otro sobre nosotros. Las ideologías expansionistas están impregnadas de un profundo odio, racismo, xenofobia, desprecio, oponiéndose a todo intento de unidad y concordia entre las naciones más débiles. Enarbola todo lo que representa poder, posesión y siente un profundo desprecio hacia las minorías inermes, hacia la pobreza, la diversidad, a los hombres y mujeres más desprotegidos y vulnerables. Presenta oposición y temor ante la búsqueda de unidad de las naciones a las cuales quiere verlas disgregadas y en constante confrontación, para poder subyugarlas aisladamente. El altruismo adopta la forma de engrandecimiento propio, y la extensión física del territorio adquiere una justificación moral. El expansionismo adopta una manifestación de altruismo internacional. Inicio de capítulo 9. Joseph Needham y el eurocentrismo. Epígrafe.
Ciencia moderna universal, sí, ciencia occidental, no. Joseph Needham. La historia se construye mediante un proceso continuo donde el desarrollo de determinados descubrimientos sería estéril, sin la existencia previa de otros sucesos. Si Galileo no hubiese creado su teoría heliocéntrica, y Darwin su teoría de la evolución de las especies, Freud no hubiese podido crear el psicoanálisis. Se necesitaba un desarrollo anterior histórico que sirva de base para construir sobre él, nuevos elementos. No existe civilización que se haya desarrollado tecnológicamente por sí misma, sin haber recibido influencias externas. Frecuentemente interpretamos las creencias y prácticas diferentes a las nuestras como ajenas, inferiores, salvajes, y absurdas. El investigador no deberá sentir simpatía o rechazo por el objetivo de su estudio, que en ambos casos se suscita ansiedad. Debemos aprender a observarnos a nosotros mismos, en lugar de resistirnos a ser observados, comprender este proceso histórico que se va erigiendo en base a elementos anteriores. Podemos afirmar que el científico inglés, Joseph Needham, tal vez, sin saberlo y sin proponérselo, contribuyó a desestabilizar el eurocentrismo. Needham nació en Londres en 1900. Estudió bioquímica y ocupó varios puestos universitarios. En 1942 se va a China como jefe de la misión científica británica, consagrándose al estudio de la cultura y la civilización china. En 1954 Needham y sus colaboradores comienzan la publicación de Ciencia y Civilización en China, una obra enciclopédica monumental. Tanto Griffiths como Needham eran ingleses, y pertenecían a la misma potencia expansionista que había expoliado a Oriente y en sentido general a muchas zonas geográficas en todos los continentes. Griffiths vivió en la India, y Needham en China. El primero fusionó el catolicismo con las religiones hinduistas, y el segundo, estudió las ciencias y la tecnología china. Needham afirma que durante los primeros 15 siglos de nuestra era, la civilización china, se mantuvo muy por delante de Europa en el terreno científico y tecnológico y que los descubrimientos hechos en Oriente pasaron al mundo occidental. Tanto la imprenta, la pólvora, la brújula magnética, la fundición del hierro, la mecánica de relojería, las esclusas de los canales, el timón de Kodaste o la cartografía cuantitativa, son ejemplos de la influencia china en Europa. Needham trabajó 30 años en China, junto a un grupo de científicos chinos, y de aquí surgen las dos preguntas: ¿por qué la ciencia moderna consiguió un auge meteórico solamente en Occidente durante la época de Galileo, y por qué entre el siglo II antes de nuestra era, y el siglo XVI después de nuestra era, la cultura asiática oriental fue mucho más eficaz que la europea occidental en su aplicación del conocimiento de la naturaleza a fines prácticos? Needham, 1977, página 17. El valor decimal en función de la posición y espacio en blanco para el cero, se empleó primero en la Tierra del Río Amarillo, lo mismo cabe decir del sistema métrico decimal. La utilización de los calibres móviles por deslizamiento graduados decimalmente tuvo lugar hacia el siglo I antes de la era común. Durante las épocas Shang y Yuan, siglos XII al XIV de nuestra era, la escuela china estaba a la cabeza del resto del mundo en la solución de ecuaciones, de tal manera que el llamado triángulo de Pascal era ya viejo en China al comenzar el siglo XIV. El sistema de anillos articulados que giran sobre un eje conocido como la suspensión de Cardano, se empleaba comúnmente en China 1000 años antes de la época de Cardano. Los chinos, además, observaron el espacio mucho antes del Renacimiento europeo, hicieron mapas del cielo empleando nuestras modernas coordenadas y describieron eclipses, cometas, novas y meteoros. En el campo de la astronomía, Tycho Brahe introdujo en el siglo XVI el montaje y las coordenadas ecuatoriales ya usadas anteriormente en China. Este se había inspirado en libros astronómicos árabes, y los árabes lo conocían de los chinos. Inventaron el montaje ecuatorial, el mecanismo de relojería, conocían la sismología. El científico chino Chang Hang fue el que construyó el primer sismógrafo hacia el año 130 de nuestra era. Desde el siglo XI inoculaban pequeñas cantidades de una pústula variólica en la nariz del paciente al que se iba a inmunizar. Había avanzado la óptica, la acústica, el magnetismo, la topografía, la geología, la meteorología, la ingeniería mecánica y la ingeniería en general, la fuerza hidráulica con fines industriales, y no tanto para la molienda de cereales, la fundición del hierro ya 15 siglos antes que en Europa. Del mismo modo, la relojería mecánica no comenzó en Europa de principios de Renacimiento, sino en China de la dinastía Zhang.
Se construyeron puentes colgantes hechos de cadenas de hierro y la primera estructura con arco escarzano. La ingeniería hidráulica, la defensa contra las inundaciones y sequías, la irrigación y el transporte del grano. La aparición de armas de fuego tuvo lugar en el siglo IX de nuestra era. A comienzo del siglo XII de nuestra era, los chinos crearon la lanza de fuego que consistía en una mezcla explosiva encerrada en un tubo de bambú que se empleaba como arma. De este invento derivó las armas de tipo de bombas y cañones. Fue importante la sedería, la correa de transmisión y la transmisión en cadena, la fabricación del papel, la imprenta, de bloques y de tipos móviles y la porcelana. Los chinos sabían sobre el control biológico de las plagas de insectos, y fueron adelantados en las técnicas de inoculación. Antes que los europeos conocieran la polaridad, los chinos ya se preocupaban de la declinación magnética. La brújula magnética fue china, creada en el período Xiong, hacia el año 1044. Cuando repasamos esta lista de las formas de actividad científica, resulta difícil comprender cómo alguien puede negarles su estatus como componentes esenciales de la ciencia mundial totalmente desarrollada, tanto biológica y química como astronómica y física, si no es en interés de alguna toma de partido instintivista. Needham, 1977, página 46. No existe nada de Grecia, ningún documento que sea de interés vital para los radioastrónomos, en cambio solo las listas de novas, cometas y meteoros de los funcionarios astrónomos chinos, que fueron ellos, los que establecieron en el siglo VII la ley constante, Chang'e, por la cual, la cola de los cometas apuntan en dirección contraria al Sol. Los astrónomos del Renacimiento que discutieron tanto entre ellos acerca de la prioridad del estudio de las manchas solares, se hubieran avergonzado si hubieran sabido que éstas habían sido observadas en China desde el siglo I antes de nuestra era y no solamente observadas, sino registradas en documentos cuidadosamente transmitidos. Cuando Kepler escribió su carta de Año Nuevo sobre la forma hexagonal de los cristales de nieve, en el 1611, no sabía que su contemporáneo Xi Xiang estaba investigando exactamente lo mismo, pero no como una nueva idea, sino como un hecho ya conocido y discutido desde el descubrimiento original de Anjing en el siglo II antes de nuestra era. Cuando buscamos las raíces originales del proceso de formación de las nubes en la comparación de los cristales de nieve con los de varias sales y minerales, no los encontramos en los experimentos de Wilke en el siglo XVIII, sino en las agudas observaciones de Chuxi en el siglo XII. Es un hecho notable, como ya hemos visto, el que los chinos se preocuparan de la causa de la declinación magnética mucho tiempo antes de que los europeos conociesen incluso la orientación magnética, y los sismógrafos fueron conocidos recién en la Europa postrenacentista. Needham, 1977, página 47 a 48. Needham afirma además que lo mismo ocurrió con el sismógrafo, el cual se empleaba en China desde el siglo II al VII de nuestra era, y que se desconocía en Europa, volviéndose a inventar en el período postrenacentista. Estos inventos chinos, fueron transmitidos a Europa, siendo muy importante las consecuencias que dejó la imprenta, la pólvora y el imán cambiando al mundo desde el campo de la literatura, la guerra y la navegación respectivamente. La creación de las armas de fuego fue de origen chino, y sus comienzos se remontan hacia el final de los Zhang, en el siglo IX de nuestra era. Needham cree que continúa siendo un misterio, cómo fueron pasando estos descubrimientos a Occidente. Supone que viajó por tierra a través de los reinos tártaros, y no a través del mar, y que las transmisiones hacia Europa fueron llegando en oleadas, es decir, en determinadas épocas. El concepto de la atracción magnética tuvo gran importancia en el papel cósmico del magnetismo, la gravitación, el paralelismo entre gravedad y magnetismo y en las ideas de Hilbert, Kepler e Isaac Newton. Estos descubrimientos chinos, la brújula, el papel, la pólvora, la imprenta entre muchos otros, fueron de vital importancia en las fases iniciales de la ciencia moderna, tal es así, que la brújula permitió la circunnavegación del continente africano, y el arribo al Nuevo Mundo. En cuanto a los avances en el dominio del hierro y el acero, que permitió la construcción de puentes y perforaciones profundas de pozos de hasta 2000 pies de profundidad, y los primeros pozos de petróleo del sudoeste de los Estados Unidos, se perforaron con las técnicas que se utilizaron en China. Antes de la llamada Edad de Hierro Occidental, hubo una Edad de Hierro en la China. Needham afirma que hasta finales del siglo XIV ningún europeo había visto un lingote de hierro fundido, cuando en China, esto ya se había logrado 18 siglos antes.
Las excavaciones arqueológicas permitieron descubrir muchos instrumentos de hierro fundido desde el siglo IV antes de nuestra era. Los europeos creyeron erróneamente que China no fue un pueblo marítimo, ya Hegel, compelido por un fuerte sentimiento de menosprecio hacia todo lo que no representaba la Europa del Norte, henchido de prejuicios, arrogancia y un profundo desconocimiento por la ciencia y la tecnología china, conocimiento que se enriqueció notablemente un siglo después, se atrevió a afirmar que la nave, cisne oceánico que con sus movimientos raudos y sus curvas elegantes surca la planicie de las ondas o dibuja en ella círculos perfectos, es un instrumento, cuya invención honra no menos la audacia que la inteligencia del hombre. Este aliento de la marina, este trascender de las limitaciones terrestres falta por completo en el edificio magnífico de los estados asiáticos aun cuando estos lindan con el mar, como por ejemplo, la China. Para ellos el mar es la cesación de la tierra. Estos estados no tienen con el mar ninguna relación positiva. Hegel, 1994, página 169. Joseph Needham y Gavin Menzies afirman que con total injusticia se ha calificado a los chinos de pueblo no marítimo. Comerciantes y misioneros medievales fueron testigos de la existencia de un gran número de barcos construidos con bambú, que surcaban sus aguas interiores. Needham afirma que entre el año 1100 y 1450 su flota de altura fue la mayor del mundo. La flota china navegaba desde Kamchatka hasta Madagascar, y Menzies afirma que las flotas chinas circunnavegaron la Tierra, antes que los españoles llegaran a nuestro continente. Estudiando antiguos mapas y cartas náuticas, Menzies llegó a la conclusión que los chinos arribaron primero a las islas caribeñas de Puerto Rico y Guadalupe, unos 70 años antes que Colón llegara al Caribe. Me asombró descubrir que se habían trazado mapas de la Patagonia y de los Andes un siglo antes de que los primeros europeos los avistaran, e incluso se había dibujado de manera precisa la Antártida unos 4 siglos antes de que los europeos alcanzaran el continente. En otro mapa se mostraba la costa oriental de África con longitudes perfectamente correctas, algo que los europeos no lograrían hacer hasta pasados otros 3 siglos. Australia aparecía en otro mapa 3 siglos antes de Cook, mientras que en otros más se mostraba el Caribe, Groenlandia, el Ártico y las costas Atlántica y Pacífica tanto de América del Norte como del Sur, mucho antes de que llegaran allí los europeos. Para haber trazado mapas del mundo entero con tal exactitud, aquellos exploradores, quienquiera que fuesen, tenían que haber circunnavegado el globo. Debían dominar la navegación astronómica, y tenían que haber descubierto un método para determinar la longitud que les permitiera dibujar aquellos mapas con errores de longitud prácticamente insignificantes. Menzies, 2017. Entre los siglos I y XV, de nuestra era, la ciencia y la tecnología china eran muy superiores. Con el comienzo del Renacimiento europeo y la revolución de Galileo, la ciencia y la tecnología europea comenzó a crecer con celeridad en los siguientes 300 años para luego compensarse. Needham afirma que en el desarrollo de la sociedad china, no ocurrió un cambio drástico como se manifestó a partir del Renacimiento europeo y con la revolución de Galileo. A partir de allí, Europa comenzó a crecer con celeridad sobrepasando los niveles de las sociedades asiáticas. Sin embargo, esta celeridad no debe confundirnos, de tal manera que desconozcamos las contribuciones de las civilizaciones asiáticas, teniendo en cuenta que la ciencia como tal, no fue característica solo de Europa, y que lo que se desarrolló en muchas sociedades no europeas fue realmente ciencia, y no solo tecnología como aún creían algunos sinólogos. Sin embargo, todos estos descubrimientos, no lograron imponer en China la celeridad que se manifestó en Europa desde el Renacimiento, debido a la revolución capitalista, y la reforma ya que la innovación técnica o mercantil, no pueden por sí mismas provocar estos cambios estructurales. Por otro lado, los habitantes de China necesitaban poco o nada del exterior. Según Needham, el concepto de riqueza, no tenía ningún valor en China, proporcionaba comodidad, pero no proporcionaba sabiduría, por lo tanto, la opulencia comportaba poco prestigio, del mismo modo empleaban la argumentación en lugar de la imponer la fuerza, porque suponían que la violencia era siempre una manera equivocada de hacer las cosas. Creo que es muy importante recalcar que después de la Segunda Guerra Mundial, y gracias al interés social por el misticismo oriental, Occidente se vio enriquecido experimentando un pensamiento vitalista. Biólogos, psicoanalistas, antropólogos, filósofos, historiadores, cambiaron la manera de interpretar la realidad. Después de las grandes guerras, se buscó alternativas, modos de pensar diferentes,
que nos condujeran hacia una civilización más pacífica y justa, tratando de evitar que estos conflictos mundiales emergieran nuevamente. Se cuestionó el sistema dominante europeo y estadounidense sobre los territorios coloniales. Se luchó contra el colonialismo, el fascismo, el racismo, el autoritarismo, a favor de la libertad, y por la independencia de las naciones sometidas por la tiranía de las potencias hegemónicas. Obreros, agricultores, estudiantes, realizaron huelgas, paros, protestas callejeras, ocupaciones de fábricas, y barricadas. Se acudió al pensamiento oriental desde la cultura y la ciencia, como una posibilidad de cambio, de alternativa, procurando el pensamiento diverso, la unidad entre los seres y la naturaleza, el rechazo a la violencia y el militarismo, el encuentro con la madre protectora ante la respuesta de un padre violento, monoteocéntrico. Joseph Needham fue uno de estos innumerables científicos orientalistas. Antes del surgimiento de estos movimientos de protesta, o sea, en el periodo entre las dos guerras, realizó trabajos sobre bioquímica del desarrollo, antes de dedicar su vida al estudio de la historia china. Es interesante que desde un principio haya defendido el paradigma mecanicista, cambiando su manera de interpretar la realidad, por el año 1935, para abrazar el punto de vista organicista. Posteriormente abandonó la biología, para convertirse en uno de los historiadores más eminentes de la ciencia china, y defensor de la visión organicista que constituye los cimientos del pensamiento chino. El científico vienés Fritjof Capra afirmó que los cambios originados por la física moderna han sido ampliamente discutidos durante las últimas décadas tanto por físicos como por filósofos, pero en raras ocasiones se ha observado que todos ellos parecen llevar hacia una misma dirección, hacia una visión del mundo que resulta muy parecido a la que presenta el misticismo oriental. Los conceptos de la física moderna muestran con frecuencia sorprendentes paralelismos con las filosofías religiosas del Lejano Oriente. Aunque estos paralelismos no han sido todavía explotados en profundidad, sí fueron advertidos por algunos de los grandes físicos de nuestro siglo, cuando con motivo de sus conferencias en la India, China, y Japón, entraron en contacto con la cultura del Lejano Oriente. Veremos cómo los dos pilares de la física del siglo XX, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, nos obligan a ver el mundo del mismo modo que lo ve un hindú, un budista, o un taoísta, y veremos también cómo esa similitud cobra fuerza cuando contemplamos los recientes intentos por combinar ambas teorías, a fin de lograr una explicación para los fenómenos del mundo submicroscópico, las propiedades y las interacciones de las partículas subatómicas de las que toda materia está formada. En este campo, los paralelismos y el misticismo oriental son más que sorprendentes y con frecuencia tropezaremos con afirmaciones que será casi imposible decir si fueron efectuadas por físicos o por místicos orientales. Capra, sin fecha, página 6. De origen inglés, Joseph Needham fue el científico más original de la cultura universal, profesor de la Universidad de Cambridge, es la máxima autoridad universal como conocedor de la antigua civilización china. Durante los 40 años que vivió en este país, escribió una obra monumental de 12 tomos a la cual denominó Ciencia y Tecnología en China. La ciencia no apareció en un santiamén. Tampoco se desarrolló en una región determinada del planeta. Fue un largo proceso evolutivo que no comenzó con los griegos ni se extendió en forma lineal hasta llegar a nuestros días. Como señala Joseph Needham, que la mayor parte de los inventos desarrollados en el mundo occidental, habían sido creados en China y luego pasaron a Occidente a través de la región islámica, y de las rutas comerciales. La fundición de los metales, la imprenta de tipos intercambiables, el reloj astronómico, la medicina, la química, las armas de fuego, las embarcaciones impulsadas por ruedas con paletas, la perforación de pozos profundos, los relojes mecánicos creados 6 siglos antes que los europeos, la moxibustión, la astronomía y la observación de las manchas solares, explicaron el origen biológico de los fósiles, la teoría de la evolución de las especies, la alquimia, la vacunación y una infinidad de inventos fueron creados en China desde más de 1000 años. La invención del papel fue desarrollada por los chinos en el año 100, y la imprenta en el año 700. Como vemos, las invenciones humanas son producto de una construcción universal, de miles de microprocesos creativos, y no de una civilización determinada. Needham afirma que los pueblos de Asia han sido en distintas épocas de su historia, los principales arquitectos del progreso evolutivo, incluida ahí, el área del dominio científico del hombre sobre la naturaleza. Sin embargo,
los europeos henchidos de soberbia por sus logros científicos relativamente recientes, han decidido ignorar hasta qué punto su hegemonía intelectual se ha apoyado en técnicas e ideas inventadas por razas supuestamente inferiores. Needham, 1978, página 24. El principal discípulo de Confucio Meng Tse, Mencio, mantuvo como punto básico de su doctrina la fundamental bondad de la naturaleza humana. Así como dentro de la tradición cristiana occidental Agustín representa la ortodoxia y Pelagio la herejía, en China Mencio fue el discípulo ortodoxo y Sun Tse el heterodoxo. El pensamiento de estos autores también llegó a Europa en el siglo XVIII, y sabemos cuán profundo fue la influencia que ejerció sobre el movimiento enciclopedista, el encargado de sentar las premisas teóricas de la Revolución Francesa y de todos los subsiguientes idearios naturalistas progresistas. Algunos investigadores afirman que muchos inventos como la brújula, el papel, la pólvora, la imprenta, etc. fueron inventados en China durante los siglos XIV y XV. Y que Europa aplicó posteriormente. Francis Bacon decía que la brújula, la pólvora, el papel y la imprenta fueron invento de los europeos, sin embargo fueron descubiertos por los chinos primeramente. Se debe comprender internamente la tradición china antes de dar una respuesta de por qué China no experimentó el equivalente de nuestra revolución científica occidental. En China, por ejemplo, faltó una geometría euclidiana y una astronomía planetaria ptolomeica, pero China puso los cimientos del estudio de los fenómenos magnéticos, precursor esencial de la posterior ciencia eléctrica. Además, la cultura china estaba impregnada de concepciones mucho más orgánicas y menos mecanistas que la cultura occidental. Es más, solo la cultura china aportó la concepción materialista del elixir de la vida que al pasar a Europa por medio de los árabes condujo al optimismo macrobiótico de Roger Bacon y a la revolución iatroquímica de Paracelso, cosas ambas que para los orígenes de la ciencia moderna tuvieron tanta importancia como la obra de Galileo y de Newton. Needham, 1978, página 365. Needham afirma el registro de las manchas solares por los chinos desde el siglo I a.C., a que en el año 1300 después de Cristo. Qutb al-Din al-Sirazi ha explicado correctamente el arco iris.